Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Bueno, normalmente cuando pensamos en escapar de un peligro inminente, solemos imaginar una reacción humana que es, digamos, casi automática, ¿no? Algo instintivo. Sí, claro, como un reflejo de supervivencia puro. Exacto. O sea, imaginemos que alguien está en un edificio que empieza a incendiarse. Ve el humo denso, siente el calor agobiante en la piel y la reacción es correr hacia la puerta de salida más cercana. Es blanco o negro, peligro y huida. No hay mucho que pensar. Claro, pero a ver, esa reacción depende de una premisa que es fundamental y que muchas veces damos por sentada, y es que el peligro sea visible y tangible. Ajá. Nuestro instinto de supervivencia funciona maravillosamente bien cuando la amenaza es externa y completamente obvia, porque ahí el cerebro no tiene que procesar ningún tipo de ambigüedad, simplemente actúa y ya. Totalmente. Pero para la exploración de hoy, quiero que imaginemos un escenario distinto. ¿Qué pasaría si el humo en ese edificio fuera completamente invisible? Y más aún, ¿qué pasa si la temperatura de esa habitación no sube de golpe, sino que aumenta tan, pero tan lentamente a lo largo de los años que el cuerpo se acostumbra al calor? Es una imagen súper fuerte. Sí, porque quienes están dentro del edificio llegan a pensar que esa temperatura que ya es casi asfixiante es simplemente el clima normal que les tocó vivir. Y en ese punto la idea de escapar pierde todo sentido lógico. O sea, la persona ni siquiera sabe que hay un incendio. ¡Wow! Es una analogía que hiela la sangre de verdad, y al mismo tiempo es quizás la radiografía más precisa que tenemos para entender el panorama psicológico y social de la violencia de pareja. Así es. Porque no estamos hablando de un evento aislado o explosivo que ocurre de la nada en el vacío. Estamos entrando en un territorio sumamente complejo donde las alarmas naturales del ser humano han sido sistemáticamente reprogramadas. Y ese es exactamente el centro del análisis a fondo de hoy. Vamos a desentrañar cómo funciona la mente, la percepción y la toma de decisiones de las mujeres sobrevivientes de violencia de pareja en el Perú. Un tema vital, sin duda. Sí, y para hacerlo, no nos vamos a quedar en la teoría superficial. Tenemos un montón de investigaciones fascinantes. Vamos a cruzar datos de los Centros Emergencia Mujer, testimonios reales recogidos en comisarías, estudios filosóficos sobre lo que realmente significa ser libre y unos relatos crudísimos de mujeres indígenas quechuas y aymaras que, de verdad, nos obligan a replantear todo lo que creemos saber. Y yo diría que el objetivo principal de cruzar todas estas fuentes es desarmar un mito que francamente hace muchísimo daño a nuestra sociedad. Te refieres a la típica pregunta, ¿no? Exacto, la eterna pregunta que hace la gente desde afuera. Eso de ¿por qué no simplemente lo deja? Como si fuera tan fácil. Hoy vamos a ver que salir de ahí no es una cuestión de simple voluntad o de echarle ganas. Es un tema de recuperar capacidades humanas que han sido secuestradas por un entorno que es, en muchos casos, cómplice. Tal cual. Y para entender esto, creo que primero tenemos que mirar cómo se percibe la realidad desde adentro. Porque antes de tomar la decisión de salir, tienes que aceptar que estás atrapada. Ese es el paso cero, digamos. Sí, y leyendo los estudios cualitativos de las mujeres atendidas en las comisarías, yo pensaba en esta idea de estar frente a un espejo de casa de la risa, un espejo deformante. Ajá. Porque la realidad y el afecto se distorsionan tanto con el tiempo, que de pronto lo inaceptable empieza a aparecer el reflejo normal de todos los días. Mira, la analogía del espejo deformante es muy útil, pero yo diría que tiene un pequeño problema, y es que suena demasiado pasiva. ¿Pasiva en qué sentido? En que suena a que la mujer simplemente tuvo la mala suerte de pararse frente a un espejo roto por accidente. Y lo que los estudios de los centros Emergencia Mujer nos demuestran es que ese espejo es fabricado de manera muy intencional por el agresor. Y encima es sostenido por la sociedad. O sea, no es casualidad. Para nada. El ciclo de violencia casi nunca empieza con un golpe físico. Empieza con una fase de engaño que es sumamente elaborada. Ah, claro. Lo que a veces llaman como una especie de trampa de miel, ¿no? Algo muy parecido, sí. Los testimonios documentados coinciden casi por completo en que, al inicio de la relación, los agresores se muestran súper amables, atentos, cordiales, construyen una fachada impecable. Son el proveedor y protector perfecto.
Te venden un Este cuento de estudio fue hadas. desarrollado por la Exacto. Asociación El Economía, objetivo ahí Sostenibilidad es e consolidar un Interseccionalidad vínculo AESI, emocional súper ONG profundo peruana. e idealmente también un vínculo legal o económico. Y solo cuando ese ancla ya está bien puesta es que comienzan a mostrar lo que las propias sobrevivientes en el estudio denominan su verdadera personalidad. ¡Qué fuerte! Y me imagino que ahí entra a tallar lo que en psicología se conoce como disonancia cognitiva, ¿verdad? Sí, totalmente. Es de manual. Claro, porque si tu cerebro ya clasificó a esta persona en la categoría de amor absoluto y protección, la primera vez que te agrede, tu mente entra en cortocircuito. O sea, intentas justificar la agresión como sea para no tener que aceptar que la persona en la que confías tu vida es en realidad tu verdugo. Disonancia cognitiva pura, como bien dices. El cerebro prefiere inventarse cualquier excusa para el agresor antes que aceptar que toda su estructura de vida acaba de colapsar. Pero ojo, que la distorsión no solo viene de la manipulación del agresor a nivel individual. Viene de afuera también. Sí, lo que hace que este fenómeno sea tan increíblemente difícil de erradicar es que nuestra cultura misma provee el guión perfecta para justificar esa violencia. ¡Wow! Sí. Y eso se ve clarísimo en el análisis del discurso que publicó la revista Islas. Este estudio que se enfoca en mujeres quechuas en Cusco y aymaras en Tacna. Ese estudio es revelador. Es que, al leer cómo ellas mismas narran sus propias historias, noté que la violencia casi nunca se nombra como violencia. Hay una frase de una participante quechua que me dejó dando vueltas. Ella dice literal, él se calmaba y seguíamos normal. Es una frase devastadora. Y es devastadora porque encapsula perfectamente cómo se camufla el trauma. ¿Sí? O sea, para ella, el evento violento no es un punto de quiebre inaceptable en la relación. Es percibido casi como un exabrupto temporal, como un mal clima que simplemente hay que soportar un ratito hasta que pase y luego se vuelva a esa supuesta normalidad. Y llega a niveles de autorresponsabilización que son extremos. Otra mujer aymara, relatando una agresión física muy clara, dice, me tiró un manazo, pero es que yo también soy así, le hablo fuerte. Se culpa a sí misma. Exacto. Ella asume la culpa del golpe físico simplemente por haber alzado la voz. Y viendo casos así, yo me pregunto, ¿hasta qué punto el lenguaje cotidiano y las tradiciones que heredamos son, en el fondo, los primeros cómplices de la violencia? Yo estoy convencida de que son el andamiaje principal. La literatura sociológica que analizamos señala el peso, que es aplastante, del mandato tradicional de género. En estas comunidades y, francamente, en muchísimos sectores de toda nuestra sociedad, hay una expectativa intrínseca ligada al matrimonio. De que tienes que aguantar, ¿no? Exactamente. Otra de las participantes en el estudio lo verbalizó de una forma súper cruda. Ella dijo, tú eres casada, tienes que respetarle a tu esposo, por tus hijos, tú no puedes denunciar. Es decir, la tradición funciona casi como una válvula de contención para mantener el silencio absoluto. Le exige a la mujer que sacrifique su integridad física y emocional para no romper esta imagen idealizada de la familia unida. Así es. Ese mandato de ser la buena esposa o la buena madre, entre comillas, construye los barrotes de la prisión mucho antes de que el agresor siquiera levante la mano. Le enseña a la mujer desde que es niña que su valor como persona reside básicamente en su capacidad de tolerar el dolor por el bienestar de los demás. Es tristísimo. Pero, a ver, supongamos entonces que llegue el día en que la bruma por fin se disipa. La mujer logra ver el humo del incendio, reconoce que hay un fuego y dice, tengo que salir de aquí. El momento de quiebre. Claro, y el siguiente paso lógico, por lo menos desde la comodidad de los que opinamos desde afuera, sería, bueno, haces las maletas y te marchas. Pero, ¿cómo tomas la decisión de salir cuando el entorno en el que vives ha erosionado sistemáticamente tus herramientas mentales y físicas para decidir cualquier cosa? Esa es la pregunta clave. Y para responderla, tenemos que mirar la tesis académica que analiza esto a través del enfoque de capacidades. Este es un modelo que fue desarrollado originalmente por los filósofos Amartya Sen y Martha Nussbaum. Y es fascinante porque te cambia por completo la pregunta. ¿En qué sentido la cambia? En que no evalúa lo que una persona supuestamente tiene en el papel, sus derechos formales, sino lo que es realmente capaz de hacer y ser en la vida práctica. A ver, ayúdame a aterrizar un poco ese concepto, porque la palabra capacidades puede sonar un poco abstracta para quienes no están en la academia. ¿A qué se refieren exactamente en el contexto de la violencia de pareja? Mira,
Imagina que la libertad no se Este trata contenido solo fue de que nadie desarrollado te por la encierre Asociación en un cuarto Economía, con llave. Sostenibilidad e La libertad Interseccionalidad real AESI, es tener la salud, ONG peruana. el conocimiento emocional y el dinero para poder abrir esa puerta, salir y caminar hacia algún lado seguro. Claro, de nada sirve la puerta abierta si tienes las piernas rotas. Exactamente. En este enfoque, la violencia no se clasifica simplemente como un daño físico o un delito legal. Se define como una privación profunda de tus capacidades básicas como ser humano y se sostiene sobre una tríada que es inseparable: la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía en la toma de decisiones. Me parece súper crucial entender cómo interactúan esas tres patas de la mesa, digamos, porque si falla una me imagino que se cae todo. Tal cual. Todo empieza por la autonomía física, que es básicamente el derecho fundamental a la integridad de tu propio cuerpo. Cuando sufres violencia, esta autonomía es la primera en ser destruida. Sí, por supuesto. Y al perder el control sobre lo que le pasa a tu cuerpo, tu autoestima se fractura desde los cimientos. Y sin autoestima, la segunda pata, que es la autonomía en la toma de decisiones, queda totalmente paralizada. La mujer empieza a dudar de su propio juicio, llega a creer que no merece nada mejor, o simplemente siente un terror paralizante a equivocarse. Y me imagino que al estar paralizada física y mentalmente, la tercera pata, que es la autonomía económica, también termina colapsando, ya sea porque el agresor le prohíbe trabajar directamente para mantener el control sobre ella, o simplemente porque el agotamiento psicológico de vivir en alerta constante te impide rendir y mantener un empleo. Es que es un efecto dominó perfecto. Las tres autonomías caen juntas. Pero aquí quiero hacer una pausa y confesarte algo que me genera mucho ruido al leer todo esto. Dime. Es que en las campañas de políticas públicas o cuando escuchas a los políticos hablar, es muy común escuchar una narrativa que dice algo como: el principal problema es que estas mujeres dependen económicamente del agresor. Así que si les damos un programa de emprendimiento, un microcrédito o un trabajo, listo, el problema se soluciona porque ya tienen dinero para irse. La famosa solución mágica del empoderamiento económico. Exacto. Pero escuchando cómo funciona esta triada que mencionas, o sea, si la autonomía física de la mujer sigue amenazada por el agresor que duerme a su lado y su mente sigue procesando todo este trauma, ¿no es súper peligroso asumir que darle dinero o un trabajo soluciona el problema de raíz? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho los datos te dan la razón en esa preocupación. La revisión sistemática que analizamos sobre la toma de decisiones aporta un hallazgo que resulta súper contraintuitivo y hasta alarmante para muchos de los que formulan políticas públicas. ¿Qué encontraron exactamente? Encontraron que promover el empoderamiento económico y la toma de decisiones en la mujer, si se hace sin un cerco de protección física y psicológica adecuado, se convierte en un factor de riesgo a corto plazo. ¡Wow! Es decir, que darle un trabajo puede, paradójicamente, ponerla en un peligro mucho mayor de ser agredida o incluso asesinada. A corto plazo, sí, lamentablemente sí. Porque hay que entender que el agresor no es un actor pasivo en esta dinámica. Él percibe rápidamente esta nueva independencia económica de la mujer o su nueva conciencia de que tiene derechos como una amenaza inminente a su sistema de control. Claro. Siente que se le escapa de las manos. Exacto. La mujer empieza a generar resistencia, está más atenta a lo que realmente merece, y la respuesta inmediata de la dinámica patriarcal del agresor ante esa resistencia es usar represalias violentas para volver a someterla. Es un mecanismo de castigo. ¡Qué fuerte! O sea que inyectar autonomía económica así nomás, sin construir un andamiaje real que proteja su cuerpo y su psicología durante ese periodo de transición, no es una solución. Es literalmente lanzarla a la boca del lobo, pero sin armadura. Es empujarla a desafiar a su agresor mientras el Estado mira hacia otro lado, esperando que el mercado laboral la salve. Y eso nos lleva a la siguiente gran barrera de nuestra exploración. ¿Qué pasa cuando, a pesar de todo este riesgo inmenso, logran reunir esa capacidad de decidir y van a buscar ayuda institucional? Uf, ese es otro mundo. Revisando los testimonios sobre el encuentro con las autoridades, yo me imaginaba la situación como intentar llamar a la línea de servicio al cliente de tu compañía de Internet, ¿no? Ajá. Con esos menús automáticos interminables y esos operadores súper fríos que te rebotan de una extensión a otra. Pero imagínate eso en medio de una emergencia de vida o muerte. Es desesperante. Es que es como si lograran escapar por fin del edificio en llamas, llegan corriendo a la estación de bomberos buscando refugio
Y ahí les piden llenar un formulario por triplicado en un idioma Este que a veces contenido no fue dominan desarrollado por para la ver si, Asociación con suerte, Economía, les mandan un Sostenibilidad e camión la próxima Interseccionalidad semana. AESI, Esa comparación que ONG haces peruana. ilustra maravillosamente bien la burocracia deshumanizante del sistema. Fíjate que la Guía de Atención Integral de los Centros de Emergencia Mujer tiene documentados clínicamente cuáles son los factores que frenan la denuncia. Hablan del miedo a las represalias, de la dependencia, pero hay uno que es gravísimo: las experiencias previas negativas con el propio sistema de justicia. O sea, el sistema falla tanto que te quita las ganas de pedir ayuda. Tal cual. Y las demandas de las mujeres usuarias del SEM en comisarías revelan exactamente dónde es que falla este sistema. Cuando tú lees lo que ellas piden un año después de haber denunciado, te das cuenta de que son cosas dolorosamente básicas. Por ejemplo, piden explícitamente: por favor, no nos hagan regresar varias veces a la comisaría. Claro, porque cada vez que el sistema judicial, por su propia ineficiencia, les reprograma una cita o les pide un papel adicional que faltó, la mujer tiene que pedir permiso y faltar a ese trabajo que apenas acaba de conseguir con tanto esfuerzo. Exacto, o tiene que buscar desesperadamente a alguien que le cuide a los hijos, o lo que es peor, se expone al riesgo físico de cruzarse con su agresor en la calle. Y vi también que exigen que se les dé prioridad en la atención psicológica. Quieren hablar con un psicólogo antes de que la sometan a estos interrogatorios legales súper fríos con la policía. Y reclaman algo tan fundamental, tan básico, como el tacto humano. Sí, el buen trato. Hay una usuaria que en el estudio dice algo que me indignó muchísimo. Ella dice: he percibido que si no tienes recomendación no hay buen trato. Es una locura que el respeto de un funcionario del Estado funcione solo si vienes recomendada por alguien importante. Es que es indignante. Y ahora, si este recorrido burocrático ya es así de hostil en una zona urbana como Lima, el estudio de la revista Islas nos muestra que, para las mujeres indígenas, los obstáculos se multiplican exponencialmente. Hay barreras lingüísticas que son, de verdad, infranqueables. Sí, me imagino. Una mujer quechua relataba con muchísima frustración: los doctores hablan rápido o con palabras que no conozco. Y aquí, siempre escuchamos a las autoridades hablar de la famosa necesidad de la mediación intercultural. Pero yo siento que muchas veces se piensa que eso significa simplemente contratar un traductor que hable quechua o aymara y ponerlo ahí en la comisaría. Y va mucho más allá de eso, ¿no? Muchísimo más allá. Es que no se trata solo de traducir palabras de un idioma a otro. Se trata de traducir visiones enteras del mundo. Las instituciones del Estado están diseñadas bajo una lógica occidental, urbana, monolingüe. Sí, totalmente desconectada de su realidad. Exacto, y obligan a estas mujeres a codificar todo su trauma y su dolor en términos legales que les resultan completamente ajenos. Por eso el Estado se percibe como un ente lejano, casi alienígena. Hay una participante aymara que dice: nadie de afuera ha querido ayudarme. Ese afuera es el Estado. Y creo que esa desconexión brutal explica perfectamente por qué tantas víctimas prefieren buscar ayuda en sus propias redes familiares o vecinales, aún sabiendo que esas mismas redes a veces normalizan la violencia y les dicen que aguanten. Sí, es una parádoja. Porque al final del día, a pesar de todo, sienten que confían más en su vecino, que al menos habla su idioma, que en un funcionario público que no las mira a los ojos, no entiende sus costumbres y las trata como si fueran simplemente un trámite más en su escritorio. Es que al obligarlas a navegar todos estos trámites, sin un gramo de empatía y sin entender su contexto cultural, el sistema de justicia termina, sin querer, reproduciendo la misma dinámica de dominación que ejercía el agresor en la casa. Te vuelve a hacer sentir pequeña. Las vuelve a colocar en una posición de inferioridad total, donde sienten que su voz no importa, sus tiempos no son respetados y sus decisiones no son válidas. Es un panorama sumamente duro, la verdad. O sea, recapitulando, tenemos una cultura que camufla el abuso desde el lenguaje, un agresor que destruye las capacidades de decisión de la víctima, y encima un Estado que responde con esta frialdad burocrática terrible. Suena a un callejón sin salida. Suena así. Pero, y esto es lo que le da sentido a toda esta inmersión de hoy, muchas mujeres logran romper el ciclo, a pesar de todo esto. Y yo me pregunto, ¿cómo se ve la vida del otro lado? ¿Qué expectativas reales tienen cuando logran salir de ahí? Esa es la parte que a mí me parece más esperanzadora. Las investigaciones cualitativas que revisamos nos ofrecen una ventana fascinante hacia cómo se recupera la agencia humana.
Si miramos, por ejemplo, a las mujeres del SEM Comisaría un año después de haber iniciado su proceso, notemos un cambio que es radical. ¿En qué sentido? Para empezar, con los hechos. La gran mayoría de ellas ya no convive con el agresor. Y esto, estadísticamente hablando, es un triunfo enorme, porque sabemos que el riesgo de agresiones letales alcanza su pico máximo justo en el momento en que intentan separarse. Haber sobrevivido a esa transición ya es gigantesco. Y sus propios discursos también cambian, ¿no? Empiezan a verbalizar ideas que meses antes les parecían imposibles. Leía frases como, no necesito un hombre detrás de mí para salir adelante. Exacto. Es una emancipación mental, no solo física. Además, hay un detalle sociológico en ese estudio que me pareció interesantísimo. Una de las mujeres relata que el apoyo incondicional de su hijo adolescente fue el motor fundamental de su empoderamiento. Sí, me detuve bastante en esa parte al leer las fuentes. Porque, usualmente, cuando hablamos de violencia doméstica, a los hijos se les cataloga únicamente como víctimas colaterales, ¿no? Como testigos pasivos que absorben el trauma en silencio y ya. Esa es la visión clásica. Pero aquí vemos a un adolescente asumiendo un rol súper activo de soporte emocional para ayudar a su propia madre a recuperar su autonomía. Siento que rompe un poco con la visión tradicional que tenemos de la familia en estas situaciones. Totalmente. Desafía esa imagen de la mujer aislada enfrentándose sola contra el mundo. Y esa transformación de las dinámicas tradicionales también brilla, y de una forma espectacular, en la tesis sobre el piloto de empoderamiento que se hizo en el Agustino. Uy, ese proyecto me encantó. Es vital, porque el 70% de las participantes eran mujeres mayores. Estamos hablando de un rango de entre 51 y 70 años. Claro, estamos hablando de mujeres que pasaron 3, 4, quizás 5 décadas enteras viviendo bajo el yugo de los mandatos culturales más estrictos que te puedas imaginar. Había testimonios donde ellas mismas admitían que durante muchísimos años su creencia fundamental era «ya te hiciste de marido, ahora tienes que aguantar, ese es tu destino». Era como una ley natural para ellas. Sí, una condena de por vida que asumían con total resignación. Exacto. Pero lo hermoso es que después de participar en este proyecto y de empezar a reconstruir sus capacidades en comunidad, compartiendo con otras mujeres, su discurso da un giro de 180 grados. Ellas mismas ahora declaran con orgullo, ahora no nos quedamos calladas. ¡Qué maravilla! Es un despertar crítico impresionante en la tercera edad. Ellas comprenden, a los 60 años, que ese destino de sufrimiento y silencio no estaba escrito en piedra. Lo que me lleva a una última gran reflexión que plantea el análisis de la revista Islas. Y tiene que ver con la forma en que nosotros, como sociedad, definimos la victoria. A ver, cuéntame. Es que, desde la perspectiva del Estado o de quienes analizan políticas públicas, el éxito casi siempre suele medirse de una forma puramente estadística, ¿no? Te dicen, bueno, ¿cuántas denuncias formales ingresaron al sistema este mes? O ¿cuántas sentencias condenatorias se lograron en el juzgado? Claro, miden el éxito en papeles y resoluciones. El problema enorme con esa visión es que ignora por completo la realidad táctica y cotidiana de estas mujeres. El estudio de las comunidades indígenas introduce un concepto que me parece clave, que es el del escape silencioso. ¿Cómo funciona exactamente eso? Una participante narra cómo, después de sufrir violencia física continuada por mucho tiempo, en una ocasión simplemente aprovechó una oportunidad que se le dio, agarró sus cosas en silencio y huyó a la casa de un familiar en otra comunidad. Ya. No hubo denuncia policial en una comisaría, no hubo un proceso judicial, mediático, ni abogados de por medio. Pero ese acto, por más pequeño o silencioso o invisible que pueda parecer desde afuera o para las estadísticas del Estado, en el fondo representa un quiebre absoluto con toda esa expectativa de tolerancia que la sociedad le había impuesto desde que nació. Es un acto masivo de recuperación de agencia personal. El proceso de dejar de verse como una víctima pasiva que solo recibe golpes y empezar a reconocerse como una sobreviviente que toma el control no es una línea recta que obligatoriamente termine en un tribunal. Claro, no es como en las películas. Está lleno de idas y vueltas, de negociaciones internas constantes entre el miedo al agresor y el deseo profundo de libertad. Y celebrar ese escape silencioso es validar que estas mujeres están creando estrategias de supervivencia y resistencia muy reales, moviéndose dentro de los pequeñísimos márgenes de acción que su entorno machista les permite. Esto nos deja con un panorama sumamente claro, creo yo, sobre lo que necesitamos urgentemente como sociedad.
Para mí, la lección principal de cruzar todas estas fuentes no es encontrar mejores formas de convencer a las mujeres de que salgan corriendo del fuego. La verdadera lección es que necesitamos aplicar lo que podríamos llamar una empatía estructural. Me gusta mucho ese término, empatía estructural. Significa dejar de enfocar toda la presión social, mediática y legal en la capacidad de reacción de la víctima cuando el daño ya está hecho y empezar, de una vez por todas, a interrogar al sistema completo que permitió que esa violencia germinara en secreto durante años. Sí. Significa exigir instituciones estatales que de verdad hablen el idioma emocional, el idioma cultural y el idioma literal, de quienes buscan ayuda en medio del desespero. Completamente. Y esto también nos deja con una provocación importante hacia el futuro, para todos los que nos escuchan. Si a través de todo este análisis hemos comprobado que esta trampa invisible comienza a construirse en el lenguaje que usamos todos los días, Ajá. en frases que tenemos tan normalizadas como «tengo que aguantar por los hijos», o en el hecho de justificar un golpe simplemente por hablado fuerte. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si cambiamos el enfoque educativo radicalmente? ¿Qué pasaría si, como sociedad, dedicáramos el mismo esfuerzo y el mismo presupuesto a enseñar un vocabulario de valor propio, de autonomía y de independencia económica desde la primera infancia? Sería, volviendo a tu analogía del principio, enseñarles a detectar el olor a humo muchísimo antes de que el fuego empiece a consumir la casa. Sería darles las herramientas lingüísticas y emocionales sólidas para que ninguna tradición, por más antigua que sea, las convenza jamás de que la asfixia es simplemente un clima normal. Es una idea poderosísima que creo que vale la pena que todos nos llevemos hoy para pensar realmente en cómo estamos usando nuestras propias palabras y qué estamos normalizando en nuestro entorno. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de hoy. De verdad ha sido un análisis revelador. Hasta la próxima. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.